perdón, de esta manera. Voy a ajustar la distancia focal. ¿Sí? Bien, por cada mol de hidróxido de cobre 2 o hidróxido cúprico que se ioniza, generamos una mol de cobre más 2 y 2 moles de hidróxido. Al aplicar la ley de acción de masas en su versión para un equilibrio heterogéneo, como es este, veríamos entonces que la constante de equilibrio toma el nombre particularmente de Kps, que en este caso es 2.2 por 10 a la menos 20, y que en este caso en particular es igual a, notamos que la estequiometría es que por cada mol de cobre que se genera, generamos 2 moles de hidróxido. Es decir, en este caso en particular decíamos, vendría siendo la concentración de cobre por la concentración de hidróxido al cuadrado. Recordemos que por ley de acción de masas, el coeficiente de la ecuación que equilibra la ecuación pasa a ser el exponente de ese término o de esa concentración en particular. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, hasta ya no entendí esa última parte. Sí, recordemos que al aplicar ley de acción de masas, el coeficiente de la ecuación que balancea a ese término pasa a transformarse en el exponente de esa concentración. ¿Sí recordamos esa parte? No. Maestro, Sí. y una duda aquí, por ejemplo, pues así que las concentraciones molares ya están en moles por litro, ¿no? Entonces, en este caso, ya obtendríamos moles por litro, ¿no más iría a transformar a gramos por litro o no? Hay un detalle a considerar interesantemente, ¿eh? En este momento no sabemos cuántas moles por litro hay. En realidad, estrictamente hablando, no sabemos qué molaridad es esta. Lo que sabemos es al aplicar el algoritmo que tendríamos esto, pero hasta este momento no sabemos el valor de esta concentración ni de la otra. Ah, ok. ¿Sí? Lo más cómodo es al observar esta reacción es de que por cada mol que obtengas de cobre, ¿cuántas moles de hidróxido vas a obtener? Sería 2x, ¿no? 2x, exactamente. De tal manera entonces de que esto va a ser igual a x por 2x al cuadrado. Vemos entonces que ahora esto lo vamos a igualar por 4x al cubo. Y esto lo igualamos a KPS, ¿no? A 2.2 exactamente Ah, por ok. 10 a la menos 20. Ahora sí, x va a ser la molaridad del cobre y la molaridad del hidróxido va a ser el doble de esa x. Y ya pues el asunto es fácilmente resoluble, ¿no? Sobre 4 y a esto le sacamos raíz cúbica y esto sería la molaridad. ¿Sí? Sí, ¿Chiquitines? Sí, Bien, profe. ¿alguien obtuvo el resultado? sí, sale 1 punto, bueno, ¿quiere que se lo dé redondeado, profesor? A ver, ¿O permítame completo? un momento entonces, vamos a todos a observarlo mejor, porque yo no tengo el resultado a la mano, pero pues podemos obtenerlo sin mucho problema. Bien, entonces es 2. Bueno, vamos a aplicar todo de una vez, 2.2 E menos, en este caso, sobre 4 elevado a la 1/3. Bueno, vamos a aplicar. ¿Sí coincidimos, Isaac? Sí, profesor. ¿Sí? Bien, entonces, redondeado a 3 decimales, pues nos quedaría entonces como 1.765 E menos 7, en este caso, molar para el hidróxido, perdón, para el cobre. Esto sería la molaridad del cobre más 2. ¿Sí? 1.765 E menos 7. La molaridad del hidróxido sería el doble de esto. Algo así como podemos observar 3.530 E menos 7 molar. Y ya para contestar, esto es moles por litro, para contestar la otra dimensión, pues tendríamos que pasar esto a gramos, conociendo la masa molar del cobre y la masa molar del hidróxido.
Porque, repito, esto no es entendible para el operador común. ¿Sí? En cambio, si tú le dices, son tantos gramos por litro, eso sí lo entiende. Bien. Sí, el que preguntó, ¿coincidimos o ya nos quedó un poco más claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Y bueno, creo que de hecho este es más tema de quinto, pero ¿cómo sabemos cómo salen los productos? Por decir, en esa parte sí entendí lo de el álgebra que se tiene que ah, aplicar y todo eso, pero en la parte de los productos de la ecuación, yo puse cobre con oxígeno más H2O. ajá, sí, o hay quien incluso pone, lo digo con la mejor de las intenciones, algo así. Sí, sí. Sí, aquí la respuesta no es sencilla. Estrictamente hablando, la respuesta no es sencilla. En un curso de química debiésemos de obligarles, pero aquí sí yo creo que todos en el plantel y hasta yo les puedo decir que la mayor parte de los profesores de la institución, dadas estas condiciones, no les pudimos obligar a memorizar la tabla de iones. Yo se los mencioné en quinto, se los volví a mencionar a algunos, espero que en este grupo, una tabla de algo así como 20 iones. No sé si sepan a qué me estoy refiriendo. Sí, sí, sí. Nos ¿Sí? tenemos que Bueno, basar más o menos en esa. sí, ya viendo que esto es OH, entonces cortas eso de esta manera. Ves que esto es cobre. Si es OH y observas que hay dos, entonces hay dos cargas negativas. Por tanto, ¿qué cobre será? Porque oficialmente tendríamos dos opciones, cobre más uno y cobre más dos. Les comunico que ya se ha descubierto el cobre más tres. Pero al notar que estos son dos cargas negativas, pues entonces estamos con el cobre más dos. Para hacer el corte, generalmente uno se basa en esa tabla. En realidad hay más de 20 iones, ¿no? Pero con eso teóricamente bastaría para que pudieses determinar cómo se ioniza la mayor parte de las sustancias que habitualmente se revisan en un curso de química propedéutica. Profesor, Ok. ay, Sí, adelante. le iba a preguntar que entonces en este caso la solubilidad es el valor que obtuvimos de X. Así, bueno, la solubilidad para el cobre es esta en moles por litro. De hecho, lo estamos indicando así. Y la solubilidad del hidróxido es esta en moles por litro. Repito, habrá que transformar esto a gramos por litro. Por ejemplo, estas son moles por litro. Sabiendo que la molaridad, digo, que la masa molar del cobre es de algo así como 63, creo, ¿no? ¿Alguien tiene a la Es mano? 63.546. Bien, entonces sabiendo que una mol de cobre es repito, 63 punto, ¿qué, perdón? Ay, perdón, ya lo perdí. 546. 546 gramos sobre mol, o sea, esta es una mol. Vamos a dividir esto entre dos nuevamente para obtener el número que teníamos acá porque estamos hablando del cobre. Simplemente multiplicamos este número por la masa molar, punto 546, y ya la tenemos en gramos por litro, es decir, la molaridad en gramos por litro para este catión es de 1. Si lo redondeamos a 3 decimales, es 1.122 gramos por litro. Recuerden que para la masa molar no afecta la carga del ion. La masa de los electrones se desprecia. Alguien estará pensando en este momento, bueno, este átomo perdió 2 electrones, ¿no le afecta la masa? La respuesta en términos absolutos sería sí, pero es tan pequeña que la despreciamos. Lo mismo acá, uno pensaría, pues habría que considerar la masa de ese electrón adicional. Estrictamente hablando, sí, pero es tan pequeña que para efectos de cálculos estequiométricos no se considera la afectación por pérdida o ganancia de electrones. Profesor, Sí, bueno, o sea, esta parte sí la entendí, pero me refiero a que ya que dice calcule la solubilidad del hidróxido de cobre 2, entonces en este caso sería el valor de X y ya pasarlo a ese valor, a gramos por como litro. un todo, sí. Si la pregunta es, simplemente te preguntan la solubilidad del compuesto como tal, sí, tendrías que calcular la masa molar global.
Ah, ok, ok. Y se tomaría el valor de X, ¿no? Exacto. Bueno, y lo multiplicarías por X, en efecto, sí. Ah, ok, ok. Es que sí es lo que pregunta, pues dije, ah, caray. Bueno, sí, así lo entendí porque se hacían esos cálculos, pero dije, ah, caray, la pregunta no nos pide eso, ¿no? No te pide de cada ion en particular, es cierto, te preguntan el todo, calcula la solubilidad del hidróxido de cobre. Sí, Ok, maestro, muchas gracias. te lo preguntan como un todo, aunque en realidad la pregunta es errónea, porque el hidróxido de cobre como tal no existe en solución, existen estos iones, que ya no es hidróxido de cobre. Ah, ok, profesor, muchas gracias. Ujú. Bien, ¿alguna otra cuestión? Profe, yo no entendí lo del 1.122 de gramos sobre el litro. ¿Cómo lo sacó? Lo que pasa es que vemos que la molaridad del cobre más 2 es esta. Estos son horas moles por litro, pero en el segundo apartado nos piden la solubilidad en gramos por litro. Es decir, habrá que transformar estas moles por litro, porque es molaridad, a gramos por litro. Y para eso pues, hacemos uso de que la masa molar del cobre es de 63.546. ¿De dónde sacamos esto? De la tabla periódica. Ok. Originalmente, el dato que está en la tabla es la masa atómica, es cierto, pero recordemos que para obtener la masa molar, pues simplemente lo que hacemos es el cambio de dimensión. En lugar de que sean numas, pues son gramos ahora. Ok. Bien. Sí, o si lo visualizas mejor con regla de 3, pero finalmente es lo mismo, sabes que una mol es a 63 como 1.765 E menos 7 es A, pues, termina siendo una multiplicación. No tiene caso dividirlo entre 1. Ujú. Bien, le sigo escuchando. Entonces, Perdón, no habla tu compañero. tú, yo ya dije varias. Bueno, gracias. Profe, yo nada más una duda rápida. Entonces, ¿por qué el menos OH está elevado al cuadrado? Ahí me confundí un poco. Sí, a ver. De acuerdo. Proviene de la ley de acción y de hecho también de la deducción que hizo Joseph Villard-Gibbs, ¿no? Dios le guarde. Recordemos que la constante de equilibrio para una reacción genérica, voy a poner aquí una reacción genérica, A a la A más, etcétera, sería un cociente, ¿sí? Que en este caso en particular sería la contracción del compuesto C elevado a la C por la molaridad del compuesto D elevado a la D, etcétera. En una ecuación al equilibrio y balanceada, tiene que estar balanceada, el coeficiente que balancea la ecuación pasa a ser el exponente de esa especie en particular. En el caso de la KPS, se eliminan las concentraciones, porque de hecho no podemos hablar de concentraciones de un sólido en el seno de un líquido. Es decir, esta parte se elimina, pero esto sigue siendo un factor matemático que afecta a la concentración molar. En este caso, vemos que por la relación estequiométrica, por cada mol de hidróxido de cobre que se ioniza, ¿sí? Generas una mol de cobre más 2 y 2 moles de hidróxido. No sabemos cuánto se ioniza, pero sabemos que por cada X que tú tengas de esto vas a generar 2X de esto. O sea, el doble en moles por el coeficiente. ¿Hasta ahí todo bien? Ah, sí, hasta ahí sí, todo bien, profe. ¿Sí? Bien, entonces sustituyes, aplicas la ley de acción de masas. ¿Cuánto vale X para este caso en particular? Bueno, ¿cuánto vale C para este caso en particular? X elevado a la, pues 1. Lo dejas así. D, ¿cuánto vale la concentración molar de D en este caso, teóricamente? Pues el doble de X a la D, es decir, a la 2. Ok, ya me quedó clara esa parte, profe. Y sí, en efecto, como quizás alguien esté pensando en este momento, bueno, y se podrá dar el caso de que tengamos 3, etcétera, sí. Y entonces vas a tener que 9 por X al cubo, etcétera, ¿no? Pero el asunto es, para ustedes, yo esperaría, pues fácilmente resoluble.
Entonces, digamos, nada más es como pasar el mismo, ¿cómo decirlo? El mismo número El de... factor que afecta a la contracción como exponente, sí. Ah, ok, eso era. Ok, Ujú. ya me tocó. Gracias. Bien, le sigo escuchando. Ok, entonces la pregunta del problema 59 es calcular la solubilidad del hidróxido de cobre, como preguntó Isaac. Esa parte, de hecho, no me quedó del todo claro. Como un En sí, todo, sí, como un ajá, todo. Es decir, yo respondí como estrictamente hablando se debiese de hacer, porque no existe esta sustancia en solución. Esto dejó de existir. Lo que tenemos es esto y esto. Tendríamos que responder formalmente que la contracción molar de esto es tanto y la contracción molar de esto es tanto, pero en este caso te preguntan por la sustancia como un todo, lo cual estrictamente hablando no es del todo correcto. Pero bajo esa lógica, lo que tendríamos que hacer es determinar la masa molar del hidróxido cúprico. El asunto no es tan difícil, son 63 más da 16,17. 97,56. Así, Ujú, bueno, vamos a ver. 97 punto qué, perdón, 56. gramos. Así pues, esto es a una mol, como veíamos anteriormente, 1, 1,765, sí, 10 a la menos 7. Entonces, pues simplemente multiplicamos este número por este número y ya nos da la molaridad global. No, perdón, sí, perdón, los gramos por litro. La molaridad es esta, ¿no? Pero para pasarlo a gramos por litro, pues sería esto, 97 punto, no, ay, 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 97,56 por... Y estos serían los gramos. ¿Sí coincidimos para quien ya lo haya hecho? sí, profe. Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, y es esto. Pero estos son gramos globales, de la sustancia como tal, lo cual no es en realidad una expresión afortunada, porque esta sustancia ya no existe en agua. Bueno, como les decía ya anteriormente, pues les sigo escuchando. Dijo que la tabla para saber los reactivos, no, los productos de una reacción es la tabla de ionización, De ¿verdad? iones, de tabla de Ah, iones. iones, Con eso ok. te puedes dar una idea muy buena de por dónde va el asunto de cómo se solubilizan o cómo se ionizan, si es el caso. De hecho, en esta situación, en realidad la expresión correcta sería que prácticamente sería la ionización de las sustancias. Porque no es común que uno ande planteando en un curso propedéutico como es la solubilización de complejos. A lo que voy es, por ejemplo, si tú encuentras una sustancia, bueno, esta es muy sobada, creo que aquí no habría mucho problema, pues ¿cómo se va a ionizar? Pues en cation sodio e ion hidróxido. Pero quizás puedas encontrar situaciones en donde sea un poco más complicado. Por ejemplo, HPO4. ¿En dónde hacer el corte? Bueno, aquí tendrías que identificar o haberte memorizado la tabla y entonces tú verías, esto es el bifosfato y aquí tendríamos el potasio. Entonces, la propuesta que tendríamos que hacer es que generas 2 moles de cationes potasio y 1 mol de iones bifosfato. Recordando, por otra parte, porque quizás aquí tengamos una duda, bueno, ¿y cómo sabemos que esto es así y no asá? Recordemos que la familia 1 tiene carga de más 1. Es por eso que descartamos esta opción. De la misma manera en que en la familia 2 tiene carga de más 2. Cosa que quizás nos comentaron en quinto, pero no le habíamos tomado importancia. Ah, ok, ok, ok. Esa parte, desgraciadamente, tiene dos respuestas para tu pregunta.
O sea, de cómo saber dónde hacer el corte. Una, el razonamiento, y la otra, pues haber memorizado la tabla. Desgraciadamente aquí sí lo que generalmente se utiliza es la memoria. Y en esta clase de ejercicios en ese examen nos tenemos que basar más que nada como por la tabla, ¿no? O algo así. Sí, sí, claro. No, yo no te voy a, si es el caso, yo no pongo si en pruebas de respuesta abierta, no, yo de ninguna manera pongo compuestos complejos, literalmente desde el punto de vista químico, o sea, un compuesto complejo. No, no, sería un despropósito. Ok, profe. Bien, ¿alguna otra cuestión? Profe, ¿podría contestar el 61? Es que me confundo un poco lo de la temperatura. 61, ¿mencionas? Sí. Bien, sulfuro de níquel. Sí. Bueno, tenemos el sulfuro de níquel 2 en este caso y se solubiliza en níquel más 2 y anión sulfuro. Nos indican que hay que calcular la KPS, sabiendo que se disuelve en 3.6 por 10 a la menos 4 gramos de esta sustancia. 3.6 por 10 a la menos 4 gramos por litro a 20 grados Celsius. Bien, nos preguntan en función de este dato y de esta reacción que hay que deducir la KPS. Bien, lo más cómodo es que por principio estos datos los pasemos a ¿qué? A moles por litro. Moles. Exactamente, a moles por litro. Es decir, habrá que calcular la masa molar del sulfuro de níquel. ¿Alguien tiene a la mano el dato? Sí, profesor, es 90.753. Gramos de sulfuro de níquel. Y vemos que tenemos 3.6 por 10 a la menos 4 gramos. Por tanto, ¿cuántas moles son? ¿Se lo doy redondeado, profesor, o A con ver, todo? permíteme. Mejor vamos a ver si coincidimos para que todos lo veamos. Y me dices si coincidimos. Sí, profesor. ¿Sí? Sí. Bien, voy a apuntarlo de manera parcial, pero vamos a tener que manejar todos los decimales. 3.9668 por 10 a la menos 6 moles. Bien, ahora, si esto es lo que se ioniza, porque esto es lo que te están indicando, si en realidad esto lo tenemos a moles, vemos que la relación estequiométrica es 1 a 1. Es decir, que por cada mol de níquel que generas, o que se ioniza más bien, perdón, de níquel más 2 que se ioniza, pues también tienes igual cantidad de moles, porque la estequiometría es 1 a 1. Al aplicar ley de acción de masas, entonces veríamos que la KPS es igual a la molaridad del níquel más 2 por la molaridad del sulfuro. En este caso, pues es igual a X por X. Y ya conocemos el valor de X en este caso, porque sabemos que es 3.9668 por 10 a la menos 6. Es decir, la KPS de este compuesto es igual a 3.9668 por 10 a la menos 6 al cuadrado. O lo que es lo mismo X al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, Sí. pues multiplicamos esto, vamos a ver si, sí. Y pues ahí está, ¿no? Ya redondeando el resultado final, aquí sí ya noten que no redondeé nada, sino hasta ahorita. Bueno, hasta ahorita lo voy a escribir ya redondeado, 1.5730. Si lo expresamos a 4 decimales, nos va a afectar el 36, 5736 por 10 a la menos 11. ¿Sí? Sí, Pero profesor. entonces no afecta lo de la temperatura.
Sí, pero de hecho, nota algo. Te están solicitando esta medición de gramos por litro se obtuvo a 20 grados Celsius. O sea, este dato se generó a 20 grados Celsius y es por eso que te están solicitando la KPS a 20 grados Celsius, no a condiciones estándar. Por eso la aclaración. No te pueden pedir la KPS de tablas, porque la KPS de tablas es a 25. Ahora, Sí. quizás tengas la inquietud, bueno, y entonces, ¿cómo puedo determinar la KPS a 25? Para hacer eso, pero no es parte de un curso propedéutico como es este, pero algunos de ustedes sí lo van a hacer en cursos superiores, es una gráfica. Se mide experimentalmente la KPS, o se determina la KPS a diferentes temperaturas, es decir, aquí tienes la KPS y aquí las temperaturas, ¿no? Digamos 20, 21, 22, etcétera, hasta 30. Y entonces tienes una curva, va aumentando y haces la interpolación. Profe, disculpe que le interrumpa. Tengo un compañero que me dijo que su laptop se le trabó, que si lo puede dejar entrar, por favor. Sí, Muchas gracias. pero esto, repito, no es tema. De hecho, también hay una ecuación que te permite, si no se puede hacer esto, calcular de manera teórica la KPS a otra temperatura diferente a la que se midió. Sí hay también ecuaciones en el teóricas que te permiten tener una buena aproximación de esto, pero no es tema de un curso propedéutico. Ok, profe, gracias. Bien. De hecho, de eso tenía duda. Bueno, por decir, en los problemas dice tipo que lo calculemos a la misma temperatura en el que nos dieron la El KPS. dato, sí. Ajá. Pero en caso de que nos dijeran que, por decir, la KPS se calculó a cierta temperatura y al final nos la pidan en otra, ¿se hace una regla de tres o es lo que dice que hay No, no, más no. ecuaciones? Precisamente por eso es que no. No, si se pudiera hacer regla de tres, el asunto estaría muy sencillo. En el sentido de que sería una relación lineal, no. Desgraciadamente, y es por eso que lo dibujé con toda esta intención, no son relaciones lineales. Ah, Recordemos ok. que las reglas de tres solamente aplican para relaciones lineales y no. Las KPS con respecto a la temperatura no guardan relaciones lineales, son curvas. Ah, ok, ok, ok. ¿Sí entienden ese comentario de que para reglas de tres solo aplica a relaciones lineales? Sí, profe. Ah, bien. Sí, profe. Sí, desgraciadamente no. En la mayor parte de las relaciones termodinámicas no hay relaciones lineales, son curvas. Bien. Y es por eso que de hecho también les comento, generalmente, sobre todo en ingeniería, hacen regresiones no lineales. Se tienen que hacer regresiones no lineales. Aun cuando se tienen datos experimentales, bueno, pues vas a tener que aplicar regresiones no lineales, ¿no? Que quizás algunos de ustedes, si ya están llevando estadística, sepan a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Sí. Y bueno, mi última duda sería en el problema 67, profe. El fluoruro de magnesio se disuelve en agua en una cantidad, etcétera. Calcula la solubilidad del fluoruro de magnesio en moles por litro. Es esencialmente lo mismo que este. Es decir, hay que Eh, pasar esos gramos a moles. sí, sí. Pero ¿se debe de tomar ambos como sólidos? Bueno, por decir, dice, calcula la solubilidad del fluoruro de magnesio sólido en moles por litro y después el KPS, pero ahí ya no especifica que es sólido, porque se supone que si no son sólidos se toma como... Bueno, de hecho te aclaro, en realidad en ningún momento es sólido. Y es Ah, por eso que te repito, la expresión a veces no es muy afortunada, pero en ningún momento es sólido. Porque si fuera sólido, no podrías tú calcular la KPS, porque no tendrías la concentración. No podemos hablar de molaridad de un sólido en el seno de un líquido. Si no está solubilizado,
no podemos hablar de molaridad. Ah, ok, ok. Entonces se hace lo mismo. Ah, ok. Se hace lo Es lo mismo. mismo, sí, Entonces, entiendo ok. la confusión, en efecto, porque ahí están incluso colocándote el subíndice de sólido. En realidad, Sí, sí, sí. no lo leas de manera ortodoxa. Lo que te repito, te están dando a entender es, en realidad, en todo momento, para poder calcular esto, está solubilizado, está ionizado, más aún. No tan solo está solubilizado, está ionizado. Es decir, ya no podemos hablar estrictamente hablando de fluoruro de magnesio en agua. Ya está como magnesio y como fluoruro. Ah, ok. Y de hecho, en los productos sí ya se pone un coeficiente, ¿verdad? Que sería el 2 Sí, el al fluoruro, 2, ¿verdad? 2 para el fluoruro, así es. Y entonces para la KPS se tomaría como al cuadrado lo del fluoruro por el magnesio normal, ¿verdad? 4x al cubo. Ah, ok, ok. Bien. ¿Algo más, chiquitines? Profe, yo tengo duda en el tema de nueva molaridad. Perdón, no entendí la expresión. En el tema de nueva molaridad. Ah, caray. Bueno, creo entender cuándo he utilizado o cuándo se utiliza esa expresión, pero eso se utiliza sobre todo en equilibrio líquido-líquido. ¿Por qué la pregunta? ¿O tienes algún punto en particular? ¿Algún ejercicio en particular de eso? Sea a lo que te refieres, pero si tienes el ejercicio a la mano o un ejercicio en donde queramos desarrollar eso, te lo agradecería. Bien, en este momento estamos en el chat observando lo que nos va a compartir Mario. Bien, bueno, en lo que nos plasma, lo que le solicitamos, ¿algo más, chiquitines? Profe, ¿cree que podría volver a explicar lo de las KPS, lo de a la temperatura? O sea, lo que hizo como con la gráfica, ¿lo puede volver a explicar, por favor? Es que yo sí me perdí ahí. Sí, aunque es muy de pasada, esto es para aclarar el asunto. Bueno, 2 puntos. Uno, no es lineal, no podemos hacer reglas de 3. O sea, entiendo su lógica si fuera el comportamiento lineal, ¿no? El asunto sería muy fácil, ¿no? Pues si a 20 grados Celsius la KPS es a tanto, pues a 30 será A. Si fuera una relación lineal, bastaría una regla de 3, pero no, desgraciadamente no es así. Desgraciadamente, a 20 grados tenemos esto y veríamos que en ocasiones es menor, a veces es mayor, tiende a ser exponencial después de cierta temperatura. ¿Sí? Y el otro punto es, bueno, entonces tenemos para responder esa pregunta cuando nos indican, calcula la KPS a diferente temperatura que la que te están indicando, que la que te están reportando, habría 2 maneras. Uno, si tienes acceso al laboratorio, pues no te queda más que andar haciendo la determinación experimental. Y la otra se puede obtener una relación no lineal, pero para ello también requieres datos a diferentes temperaturas. Tenemos una tercera opción. Hay ecuaciones que te permiten tener una buena aproximación, pero no deja de ser eso, una buena aproximación de una KPS a diferente temperatura con respecto a la que se midió. Pero no deja de ser eso, es una aproximación y tiene en muchas ocasiones un gran margen de error. Pero repito, eso ya determinar KPS de manera teórica, porque en realidad es eso, no es tema de este curso. Algunos de ustedes sí lo van a ver, pero no todos. Entonces, digamos, si el ejercicio nos plantea, determina la KPS a, digamos, como 20 grados y ya no nos dice que,
O sea, no, lo mantenemos más bien como a esta temperatura, o sea, ya no le Sí, cambiamos nada. de hecho, O- sí, exactamente, porque te están pidiendo a 20 grados Celsius. No te piden la KPS de tablas. ah, ok, La de ok. tablas está a 25. Con los datos que tienes no puedes determinarla. Ah, ok. Ok, sí, profe. ¿No? Sí, en este curso no puedes tú determinarla. Bien, a ver, entonces ya el compañero, sí, en efecto, sí es lo que suponía. Esas consideraciones de nueva molaridad o nueva concentración aplica cuando tenemos equilibrios o situaciones en donde son líquido-líquido. Si vemos el chat, nos indica el compañero que se tienen 25 mililitros de cloruro de sodio 0.119 molar y se le agregan 55 mililitros de agua y la pregunta es, calcula la nueva molaridad. En efecto, esto es algo muy común ya en la industria y en el laboratorio. Se le está agregando más solvente y de hecho en ocasiones no es nada más agua lo que se le agrega, sino que también se le agrega otra disolución que tiene, por tanto, otro soluto. Pero el contenido de agua también habría que considerarlo para ver cómo afecta las dos concentraciones. En este caso el asunto es relativamente simple. ¿Por qué? Porque nada más tienes un soluto y se le va a agregar más solvente. Es todo lo que se hace. Pero en ocasiones, repito, puede ser que tengas dos disoluciones con dos diferentes solutos. Pero veamos esta solicitud, ¿no? Nos indica que se hace esta operación y queremos saber la molaridad final o la nueva molaridad, como queramos manejarlo. Hay varias maneras de resolver esta situación. Voy a resolverlo primero por la manera larga, pero que no tiene falla. Y después de la segunda manera, que es mucho más rápida, pero te debe de constar, debes de tener la seguridad de que la reacción de ionización es 1-1. En este caso sí es 1-1, pero no siempre es así. Bueno, ¿cómo es la manera larga? Determinas el número de moles que tienes. Sabemos por este dato que hay 0.119 moles de, en este caso, cloruro de sodio en 1 litro. 1 litro. Tenemos una alícuota de 25 mililitros. Bueno, pues determinamos cuántas moles tenemos por principio en esa alícuota. Veamos. Y tenemos lo que están observando en pantalla, ¿no? Algo así como 2.975 por 10 a la menos 3 moles. Bien, si lo visualizamos, tenemos una alícuota en un vaso de precipitado en donde ya hemos determinado que tenemos, repito, 2.975 por 10 a la menos 3 moles. Luego le vas a agregar agua. Lo único que le vas a agregar es agua. Es decir, estas moles no van a cambiar porque lo único que estás haciendo es agregarle solvente. Esto no va a cambiar. Pero lo que sí va a cambiar es el volumen que tienes al final. Ahora, habrá 2.975 por 10 a la menos 3 moles de cloruro de sodio en 80. 80, 25 más 55, 80. Ojo, también te comento lo siguiente. En volumen, estrictamente hablando, es muy raro que 2 más 2 te dé 4. Estamos partiendo de la premisa de que son volúmenes aditivos. Por experiencia, al ver que esto es cloruro de sodio, yo te podría asegurar que no te va a dar 80. No te va a dar 80. Te va a dar algo menos. Para un ingeniero promedio te diría, sí, sí te va a dar menos, pero es despreciable. Es cierto. Para efectos prácticos, la disminución de volumen va a ser perfectamente despreciable, pero no te va a dar 80. ¿Sí? Estamos suponiendo que son volúmenes aditivos, lo cual es, pues, para efectos prácticos razonable. Pero recuerden esa premisa, ¿eh? En volumen, raramente 1 más 1 te va a dar 2. En masa sí. En masa no hay vuelta de hoja. 1 más 1 te va a dar 2 gramos. Ahí no hay problema. Pero en volumen no es común que 1 más 1 te dé 2. Sobre todo cuando tienes solutos en el líquido. Si fuera agua, o sea, si a 25 mililitros de agua le agregas 55 mililitros de agua, no hay problema porque es la misma sustancia. No va a haber interacciones nuevas.
Pero cuando tienes tu cloruro de sodio, ahí hay interacciones de tipo hidrofílico e hidrofóbico. Bueno, pero en este caso vamos a suponer que decíamos que los volúmenes son aditivos. Ya sabemos que estas moles están en 80. Como me piden la molaridad, lo tengo que referenciar a 1000. Lo tengamos o no, lo tenemos que referenciar a 1000. Bueno, pues entonces multiplicamos esto por 1000 y lo dividimos entre 80. Y vemos que la nueva molaridad sería la que estamos observando en pantalla, ¿no? Moles. Por tanto, la molaridad final en este caso es de 3.719 por 10 a la menos 2. ¿Cuál es la otra manera? No me gusta utilizarla, pero quizás te pueda quitar de muchos problemas siempre y cuando la ionización sea 1 a 1. En este caso aplica. ¿A qué fórmula estoy haciendo referencia? CB igual a CB. C1 por B1 es igual a concentración 2 por volumen 2. ¿Qué concentración tienes originalmente? En este caso, vemos que es 0.119 molar. Bueno, primero despejamos la concentración 2, porque esa es la pregunta. ¿Cuál es la concentración final? Entonces, C1 por B1 sobre B2 es igual a concentración 2. En este caso en particular, concentración 1 es 0.119 molar por volumen 1 en litros, porque esta es molaridad. ¿Qué volumen tenemos en litros originalmente? 0.025 litros. Sobre el volumen final, que sería algo así como 0.080 litros. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profe. Repito, esta sería una manera, siempre y cuando la relación estequiométrica en la reacción sea 1 a 1. Y lo aplicas simplemente. Haces la operación solicitada. Bueno, vamos a hacerlo todo de una vez. 0. Sí, entre 0.080 y vemos que pues, perfectamente coincide con lo anterior. ¿Cuándo hacer uso de esta ecuación? Cuando la relación de ionización sea 1 a 1. En este caso, repito, la tenemos fácil. ¿Por qué? Pues porque por donde se le vea vas a generar una mol de cationes sodio y una mol de aniones cloruro. Pero si la relación es 1 a 2, esto ya no puedes utilizarlo, ¿eh? Tendrías que hacerlo por el camino largo. Como lo realizamos. No, o sea, tendrías que determinar primero cuántas moles son. Entonces, si estas moles están en tanto, ¿cuánto habría en 1000? Es más largo, pero no falla. Ajá. Profe, entonces siempre se tiene que trabajar a, digamos, a 1000 mililitros, por así decirlo. Molaridad, sí, claro. Por definición, son moles por litro, por 1 litro. En realidad, debiese de entenderse por 1 litro. Sí, la referencia en molaridades siempre son 1 litro o 1000 mililitros, como tú quieras manejarlo. Ah, ok, profe, sí. Ajá. Gracias. Bien. ¿Sí? ¿Todo bien, chiquitines? Sí, profesor. Sí, Bueno, creo que ya, ¿verdad? por mi parte ya no sé si mis compañeros Sí, tengan más bueno, también dudas. Jesús. ¿Algo más? No. Bueno, pues entonces, gracias por su asistencia. Pues Profesor. nos veríamos. Creo que Creo que... Ah, sí, Mario mandó otra vez un mensaje al chat. En caso dado de que nos pidan los mililitros. Ah, caray, no entiendo la pregunta. ¿A qué te refieres con que nos pidan los mililitros?
O sea, que de esto te pregunten, el resultado que tú, bueno, a ver si es esto lo que me estás preguntando. En caso de que tú quieras aplicar esto y lo que te pidan es el volumen, recuerda que al aplicar esto, al tener la concentración en moles por litro, porque estas son molaridades, habrá que transformar ese volumen que tú tengas en litros a mililitros. O sea, si el resultado hubiera sido cuál es el volumen final, bueno, pues esto está en litros, sabiendo que en un litro hay 1000, pues en punto 080 es como si dijésemos, pues esto es 80 mililitros. Pero esta ecuación, recuerden, esto debe estar congruente con esta dimensión. Como estas son moles por litro, el volumen debe de estar en litros. No puedes andar manejando mililitros aquí. Por cierto, esta ecuación, aquí sí les podría yo decir, pero no es un tema de química área 1, sino es un tema más bien de química área 2. Esta ecuación sí funciona siempre en toda situación, siempre y cuando esté en normalidad, no en molaridad. Pero yo creo que si yo les digo normalidad, ustedes ni idea de lo que les estoy hablando, ¿verdad? Sí. ¿No? ¿Qué es eso? Bien. Es otra unidad de concentración. Es equivalentes por litro. Y ahí hay un gran problema para ustedes. ¿Qué demonios es equivalente, no? Desgraciadamente, no es un tema de este curso, no de área 1. Y nada más se los comento, ¿no? Esto sí aplica cuando es normalidad. La magia de esta unidad de concentración, muy de la química, porque esto no se maneja más que en química, es de que no necesitas saber esto. No necesitas saber la estequiometría. Pero hay que saber cómo determinar los equivalentes. Ahora sí que nos saltamos este problema, pero creamos otro. No siempre puedes conocer la ecuación. Eso es lo interesante de esto, de este concepto de equivalente químico. No siempre tienes la ecuación de ionización. Bueno, pues en equivalentes no la necesitas. Pero tienes otro problema. ¿Cuántos equivalentes hay por mol? Pero eso nada más como comentario, ¿no? Porque quizás alguno de ustedes vea que se utiliza en algunos ejercicios con mucha soltura, con mucho desparpajo o despreocupación esta ecuación, ¿no? Y te quedes pensando, bueno, ¿y por qué lo hicieron así? Si no les consta, etcétera. Ojo, con la dimensión que están utilizando. Pero esto es muy de la química, ¿eh? Esto no lo van a ver en otro ámbito que no sea químico. Bueno, pues creo que sí ya, ¿verdad? ¿De cuál estamos hablando? Estoy leyendo el chat, ¿eh? Es por eso que mis silencios. Sí. Bueno, si ya a algunos les quedó claro el asunto, no están obligados a quedarse, ¿eh? Si ustedes consideran, no, pues ya le entendí o ya resolví las dudas que tenía, pues tienen la libertad perfectamente de dejarnos de acompañar, ¿eh? No hay ningún problema. Bueno, en lo que Mario nos plasma su inquietud,
¿Ustedes van a asistir en 2 semanas al plantel, chiquitines? A la Creo que sí, asesoría. profesor, a psicología, si mal no recuerdo, ¿no? Ah, psicología es la profesora que levantó la mano entonces. Chico Chits. Exacto. Sí. Ah, vaya. Psicología, ¿y quién más? Esa es la única profesora que nos ha comentado bueno, ¿Que más bien quiere? así que quería vernos. ¿Que quiere estar con ustedes, Chico Chits? Bueno, y en nuestro caso también nos comentó el profe Helio, igual los que están en fisicoquímica, dijo que igual creo que había levantado la mano, pero igual aún no sé muy bien de él. Ujú. Ya. Sí, es que ya estamos en vísperas de cierre. Eso es lo que nos inquieta. Yo, la verdad, había levantado la mano en enero, pero pues desgraciadamente me enfermé y ya no. Bueno, aparte cancelaron en enero y ya ahorita sí nos pidieron levantar. No, desgraciadamente por fechas nos complejiza mucho el asunto. Bueno, Entonces, ¿a usted no le toca ir la semana que nos toca asesorías, profe? no. Bueno, más bien, no voy a ir. Sí, no, Ok. la verdad no, porque tengo que hacer el cierre también con los quintos. Bueno, vamos a ver. Nos dice el compañero que calcula los minutos para preparar 155 de una emulsión 3 molar de ácido fosfórico 14.9. Bien, en este caso no es conveniente utilizar precisamente la CB igual a CBE. Tenemos que hacerlo por el camino largo. Bien, nos indican, queremos preparar un volumen final de 255 mililitros y lo que tenemos es una disolución 3 molar de ácido fosfórico. Ah, no, caray. Ah, ya, perdón, estaba leyéndolo mal. Queremos preparar 255 3 molar y partimos de una disolución 14.9 molar y hasta ahí. Ya. Dejen ajustar la distancia focal. Ah, caray, se trabó. Ya está. Sí, a partir de esta hay que elaborar esto. Bueno, el asunto es muy similar a lo anteriormente realizado. Primero calculamos cuántas moles necesitamos, ¿sí? Para esto. Nos indican que debemos llegar a 3 molar. Por tanto, deberá de haber 3 moles de esta sustancia en 1000 mililitros. 1000 mililitros. No nos piden 1000 mililitros, nos piden únicamente preparar 255 mililitros. Por tanto, ¿cuántas moles necesitamos? Bien, pues lo hacemos. Entre 1000. Requerimos 0.765 moles. Bien, estas moles las vamos a tomar de esta disolución, o sea, no está en sólido puro, ya está disuelto, ya está elaborada una disolución madre, una disolución stock. Aquí sabemos que hay 14.9 moles en también 1000 mililitros, pero requerimos, según nuestro cálculo previo, 0.765 moles. ¿De qué tamaño es esta alícuota entonces? Por 1000 entre 14.9 nos da lo que están observando en pantalla, 51.342 mililitros. Bien, ya tenemos el dato que nos interesa, es decir, tenemos una disolución de almacenamiento, ¿sí? Entonces, de aquí vamos a tomar para elaborar la disolución que es 3 molar. ¿Cómo procedemos a hacer eso? La alícuota es de 51.342. Por tanto, tomamos esta alícuota y le agregamos agua hasta que el volumen sea de... Un litro. No, 255. exacto. Hasta que el volumen sea de 255 mililitros. Alguien quizás en este momento esté pensando, bueno, no podríamos eso restárselo a 255 y suponer que el volumen es aditivo. Bueno, es una buena aproximación. Así pues, quizás una expresión sea
tomas una alícuota de 51.342 y le agregas 203.657 mililitros de agua. Bueno, eso es suponer que 1 más 1 te va a dar 2, pero no necesariamente. Lo más adecuado sería, tomas esa alícuota y le vas agregando agua hasta que el volumen sea de 255. Y aquí sí ya no hay pierde. Se le agrega esto, ¿sí? ¿Cuánta agua se le agrega? 203.7. ¿Sí? Bueno, yo creo que ahora sí, ¿no? Porque ya es un poquitín tarde y tenemos que seguir trabajando. Bueno, pues ahora sí, entonces, chiquitines, si hay alguna otra duda, me lo comentan el día de mañana, ¿no? Es decir, si quieren otra sesión de este tipo. Bueno, pues ahora sí, Ok, muchas profesor. gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas Hasta gracias. luego. No, pues, Gracias, profesor. A ustedes. Profe,